Do adesso la parola per il suo saluto all'eccellenza Milagros Carlina Soto Agüera. Grazie mille. Parlo spagnolo e per me anche per voi. Piano piano. Quiero, a nombre de Cuba, dar las gracias a la Asociación Italia-Cuba, en particular a la coordinación de la Lombardía. Quiero dar las gracias a Alessandra, dar las gracias a Salim, dar las gracias a Orama y a todos ustedes que defienden a la pequeña isla de Cuba. Muchas gracias por esta fuerza que nos ayuda a vencer obstáculos. Cuba, una isla rebelde en el tiempo, ha estado durante más de 50 años bloqueada económica, financiera y comercialmente, pero también rodeada de un muro de silencio que apenas se logra romper. Desde la época de las 13 colonias americanas, desde el surgimiento de los Estados Unidos, hay una fuerza en ese país que trata de apoderarse de Cuba. Con el triunfo de la revolución, con la entrada de Fidel Castro a La Habana, los americanos han comprendido que era un ejemplo a destruir. Han intentado destruir el ejemplo de la revolución cubana. Una revolución, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Una revolución inclusiva, donde aún aquellas personas que disienten, aquellas personas que son contrarias a la revolución, reciben todos los beneficios de la revolución. No hay ninguna distinción, no hay igualdad plena en la salud, en la educación, en el acceso a la cultura. Hay la lucha por un mundo mejor, por una vida más justa, por un reparto de la riqueza equitativo. Y eso es un mal ejemplo. Y por eso los Estados Unidos han tratado de destruir a Cuba, como hoy tratan de destruir lo que representa Venezuela para la integración latinoamericana, lo que representa Venezuela para este proceso que ha emprendido la América Latina de unirse en la diversidad. Cuando se habla del bloqueo a Cuba, por nosotros, porque los medios lo ignoran, se ignora también que Estados Unidos, con este plan Bush, tiene incluso un procónsul, una persona para gobernar a Cuba en el caso de que lograran derrocar a la revolución. Pero este procónsul no es uno de sus aliados contrarrevolucionarios, uno de aquellos fascistas y de aquellos terroristas que están en Miami o de sus secuaces en Cuba. Es un norteamericano que ha sido designado por el gobierno de los Estados Unidos para gobernar Cuba, porque ni siquiera ellos creen que esos que dicen que son hoy sus amigos serían capaces de llevar a Cuba a una total subordinación de los Estados Unidos de América. Es significativo que en la oficina que controla
los activos, las finanzas de aquellos países considerados terroristas, hay más personas, existen más personas fluyentes para controlar a Cuba que para controlar la finanza de Al-Qaeda. Es una obsesión del establishment, no del pueblo americano, que más de un 60% quisiera normalizar sus relaciones con Cuba, no de la comunidad cubana que vive en Estados Unidos, que mayoritariamente quisiera tener una relación normal con su país de origen. A Cuba han tratado de rendirla no solo por hambre, con el bloqueo, que está escrito en los documentos del gobierno de los Estados Unidos. El pueblo mayoritariamente apoya al gobierno. Por tanto, es necesario rendirlos por hambre, crear el caos. Cuba ha sido acusada de tener armas biológicas. Cuba ha sido acusada de promover el narcotráfico, ha sido acusada de violación de derechos humanos. En fin, tantos intentos por tratar de derrotar a Cuba. Por eso lo que está pasando hoy en Venezuela, o lo que ha pasado en otros escenarios, lo que pasó con el presidente ecuatoriano, o lo que pasó con Evo cuando trató de hacer una carretera en territorio indígena, que esconde detrás de esas protestas el financiamiento y la fuerza de los mismos que dirigen y controlan los principales medios de prensa internacional. Podemos decir que es una misma mafia que controla las finanzas y los principales medios, que no tienen libertad, porque no tienen libertad para decir estas cosas de Cuba, porque no tienen libertad para hablar de los 5 que sufren, además de su condena, la condena del silencio sobre sus casos. Tuve la oportunidad de dirigir durante varios años el Centro de Prensa Internacional en Cuba, el centro que tiene la relación con la prensa extranjera en Cuba, y pude comprobar tantas veces que se miente sin escrúpulos, que se miente y que no se verifican las noticias. Pude conocer periodistas decentes, periodistas profesionales de la prensa, a los cuales no le publicaban una noticia sobre Cuba porque tenía algo que hablaba bien de Cuba. Recuerdo que varios periodistas que escribían sobre Cuba me contaban: mi jefe, mi editor me dice que esto no interesa si Cuba tiene una mortalidad infantil de solo 5 cada 1000 nacidos vivos, o tiene una mortalidad infantil menor que la de los Estados Unidos de América o al nivel de los países nórdicos. Eso no es noticia, por favor, eso no interesa. Ve a hablar con aquellos disidentes. No es noticia tampoco si esos llamados disidentes reciben dinero de los Estados Unidos. No es noticia. Es noticia aquellos eventos que orquestan, aunque haya 1, 2, 3, se magnifican. Los periodistas, muchas veces, esa prensa que viaja a Cuba, tiene ya escrito su artículo sobre Cuba, o tiene ya
hecho su reportaje sobre Cuba. Se para frente a un edificio en ruinas del malecón. No, el de al lado puede estar ya restaurado, pintado, no, van al que está en ruinas, buscan a un niño que con el calor, a un piccolo bambino, que con el calor anda sin zapatos, sin escarpe o sin la camisa, dice, y esa es la imagen de Cuba que sale al mundo. Y evitan por todos los medios, es prohibido en muchos medios hablar de la realidad de Cuba. Yo recuerdo, parece ciencia ficción, pero recuerdo un periodista brasileño que me ha contado que en su periódico, cuando usted escribe Fidel Castro, al lado sale la palabra dictador. Es automático, no tiene que poner. Son cosas que parecen ciencia ficción, pero no lo son, es la realidad. No quieren imponer un mundo a la medida de los que quieren gobernarnos en un mundo unipolar. La prensa cubana no es perfecta tampoco. La prensa cubana tiene todavía un largo camino por recorrer. Pero la prensa cubana tiene que informar y también contribuir, sea con su crítica o con su elogio, a la construcción socialista de esa sociedad mejor que aspiramos. Es un proceso difícil en el que estamos, pero no es una prensa que miente, ni es una prensa que se pone al servicio de unos pocos. Es la gran diferencia. Yo quiero nuevamente agradecer este evento, esta cantidad de amigos de Cuba que nos hemos reunido y que a través de los medios que están a nuestra disposición, a través de las redes que tenemos que aprovechar más, pues llegaremos a un grupo más de personas, decenas, cientos, miles, pero ir abriendo una brecha, ir rompiendo este muro de silencio sobre nosotros. Y para terminar, Fernando y René ya están en Cuba. Están en Cuba porque cumplieron están en Cuba por nuestra solidaridad, pero porque cumplieron sus condenas. No les ha sido rebajado un día a esas injustas condenas. Han tenido que estar todo el tiempo en la cárcel, en condiciones que ustedes conocen como yo. Y nosotros tenemos que luchar por romper el silencio, porque Gerardo, Tony y Ramón no tengan que cumplir sus condenas para llegar a Cuba, al menos Ramón y Tony, porque Gerardo necesitaría 2 vidas y 14 años para regresar a nuestro país. Y por eso yo pido que dentro de esa verdad que necesitamos que llegue al mundo sobre Cuba, sobre Venezuela hoy asediada, sobre ese proceso de integración latinoamericano que, como se ha dicho aquí, no trascendió, al menos en los grandes medios de Italia. La única noticia que fue publicada fue: Fidel Castro se reúne con Ban Ki-moon. Es la única noticia que sobre la presencia de más de 30 jefes de Estado de América Latina en Cuba y los acuerdos para unirse en la diversidad, es la única noticia que trascendió, porque es demasiado bueno para el futuro del mundo que se unan los gobiernos, aún en su diversidad, y que decidan que América Latina será un continente de paz.
y es mejor que esa noticia no se sepa. Por eso yo quiero de nuevo pedirles que trabajemos juntos para que la amistad y la solidaridad que hemos tenido de nuestros amigos italianos y de todo el mundo siga creciendo, para que crezca también la solidaridad con Venezuela y con los procesos integracionistas, progresistas de América Latina, y sobre todo para que crezca nuestra solidaridad con los 3 cubanos que aún están presos y porque regresen a Cuba lo más rápido posible sin tener que cumplir esa injusta condena. Muchas gracias de todo corazón a nombre de Cuba y también